Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semillas en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete en la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recordamos qué es el reino de Dios? Un reino es un territorio gobernado por un rey. ¿Y quién es nuestro rey? Jesús. Así que el reino de Dios lo trae consigo Cristo, con su victoria en la cruz. En la Enciclopedia Católica define el reino de Dios así: el reino de Dios significa, por tanto, el reinado de Dios en nuestros corazones. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa la benigna difusión de la gracia. Significa la Iglesia como institución divina, donde podemos tener la seguridad de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos, donde Él reina sin fin. Vamos a reflexionar sobre los 3 puntos de hoy. Primero, el reino de Dios es como el sembrador. Segundo, el reino de Dios es como la semilla. Y tercero, ¿entendemos lo que significa el reino de Dios? Primero, el reino de Dios es como el sembrador. Jesús es el maestro de los maestros. Se acomodaba al lenguaje de quien lo escuchaba. Y hoy nos hace 2 comparaciones. La primera se refiere al reino de los cielos con un sembrador que siembra la semilla, duerme de noche y se levanta de mañana, y la semilla va creciendo. Y cuando es el tiempo y la semilla da frutos, toma la hoz, que es un artefacto para cortar trigo en forma de U, y recoge la cosecha. Sin sembrador no habría reino de Dios, que es la semilla a través de su mensaje. Escucha esta promesa que nos cobija cuando el reino de Dios viene a nosotros a través de la palabra de Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esto lo dice en Isaías 55, versículos del 10 al 11. Así es, la palabra que el Señor envía no vuelve a Dios vacía. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Aunar esta tierra que somos para que seamos tierra fértil y puedan sus semillas, o sea, su palabra, o sea, el reino de Dios, dar fruto bueno en nosotros. Segundo, el reino de Dios es como la semilla. Luego hace otra comparación y dice que el reino de Dios es como la semilla de un grano de mostaza, que es muy pequeña, pero cuando crece es más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros hacen sus nidos en sus ramas. Veamos, por ejemplo, la Iglesia Católica. Empezó como una pequeña semilla y ahora, después de más de 2000 años, está en todo el mundo. Nuestras mentes humanas, maravillosamente hechas y a la vez limitadas, no alcanzamos a imaginar el alcance de los propósitos de Dios en la historia general y en la historia personal de la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios en tu vida diariamente es una semilla que dará su fruto a su tiempo
Y eso también se asocia a una promesa. En Salmo 1, versículos del 2 al 3. Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es como a un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. ¿Nos ha pasado que al exponernos todos los días a su palabra, vamos cambiando patrones de comportamiento, nos vamos haciendo más sensibles a su voluntad y vamos sintiendo la alegría de seguir a Jesús en su iglesia? Y tercero, ¿entendemos lo que significa el reino de Dios? Jesús les hablaba con parábolas, acomodándose a su entender, pero a sus discípulos les hacía entender todo en privado. Jesús es el sembrador, la semilla, el mensaje. El rey trae el reino de Dios y se acomoda a su pueblo hablando en un lenguaje fácil de comprender, lo que muestra un deseo de Dios por hacer su mensaje accesible. Pero si queremos llegar a ser realmente sus discípulos, debemos pasar más tiempo con Él en privado para entender aún más, para abonar esa tierra que somos en la que Él sembró su semilla y estar listos para la cosecha, para morir a nuestro viejo yo y permitir que el nuevo yo florezca de forma natural. Entre más nos expongamos a pasar tiempo con ese sembrador que nos quiere abonar y preparar para ser tierra fértil, es más seguro que esa semilla dé fruto al tiempo de Dios. Mariela y Fernando amaban al Señor y cada día buscaban hacer las cosas bien, a pesar del hermoso caos que implicaba tener 2 hijos pequeños. Sobreviviendo al día a día, los tenía cansados el hecho de llegar tarde a todo y no cumplir a cabalidad sus compromisos. Mariela muy especialmente se sentía preocupada porque los niños veían las carreras y el estrés antes de salir a cada compromiso. Se sentían cansados de este patrón de impuntualidad que los perseguía. Mariela escuchaba a diario la reflexión de la palabra y adicional a esto, por consejo de un sacerdote en la confesión, decidió buscar en la palabra de Dios lo que ésta decía sobre ese patrón con el que estaban luchando. Lo primero que hizo fue orar, entregándole esta debilidad a Dios, y lo segundo que hizo fue buscar en la palabra de Dios, pidiendo guía del Espíritu Santo. En Marcos 5:37 encuentra lo siguiente: pero que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Cuando empezó a ser intencional en su oración de cambiar los viejos hábitos de desorden por el honor como una forma de honrar al Señor, se daba cuenta que al principio igual seguía llegando tarde y seguía cometiendo errores, comprometiéndose con cosas que no podía cumplir. Pero no renunciaba a su oración y en la confesión y en los tiempos a solas le pedía a Dios ayudarle a honrarlo siendo buena administradora del tiempo. Cuando fallaba sentía tentación de alejarse de Dios. Se sentían frustrados y que no eran capaces, pero no cedían a la tentación de renunciar y perseveraban. Con el paso de las semanas, Mariela era más intencional en llegar a tiempo y sus hijos y su esposo lo notaron e intentaban tener la misma intención, porque ahora ya esos padres que estaban educando a esos niños tenían una mejor actitud. Contra todo pronóstico, una familia que servía al Señor, cómoda con un patrón negativo, pasó a ser una familia muy puntual y seria con sus compromisos. Una familia que veía cada cosa que hacemos como una posibilidad de honrar a Dios en nuestra cotidianidad. Oración. Amado Padre, hoy permítenos ser tierra fértil. Quita de nuestras vidas aquellas distracciones temporales para centrar nuestra mirada en ti, porque solo tú traes palabras de vida eterna. Tú, sembrador, riega la semilla y abóname. Permíteme ser tierra fértil para que esas semillas den fruto. Las rutinas diarias van volviendo a ocuparnos gran parte del tiempo. Haznos buenos administradores de este recurso para estar contigo, para escucharte hablar con más profundidad en nuestras vidas. Te entregamos
a nuestras familias. Amén.